Te invito a conversar con Javier González Fraga. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme, Charlie. ¿Un sofocón económico en el gobierno hace unos días? No, yo creo que no. Yo creo que fue una muy buena semana. Creo que... pero antes de esa semana. Antes, y bueno, faltaba esta semana. Faltaba que el Central saliera a ponerle un techo, y no solamente un techo, sino introducir una verdadera volatilidad, que el dólar también podría bajar, o sea, que sintiera el mercado que quería que suba, que podían perder. Esto se tiene claro a partir del miércoles de la semana esta que terminó. Pero también es muy importante el acuerdo con los holdouts, y tiene que ver con eso, porque hasta que no teníamos el acuerdo, no se sabía qué tantas reservas iba a tener el Banco Central en los próximos meses. Ahora, más allá de la especulación de cuánto tiene líquido ahora, sabemos que dentro de 2 meses o dentro de 3 meses va a tener el doble de reservas, porque va a acceder a un endeudamiento y se van a fortalecer las reservas. O sea, podemos decirlo en estos términos, ya la fiesta cambiaria está terminada. Más tarde o más temprano va a mandar el Banco Central y por lo tanto no hay posibilidades para eso. Pero la tercera, dato muy importante, fue el discurso de Macri. Yo creo que ese discurso fue clave porque... El discurso en el Parlamento. Claro, porque la descripción de la herencia, el hablar enojado... Era imposible no contarla. Claro, pero además hablar concentrado, casi enojado, y no tratando de halagar y hablando casi de la alegría y de los globos, sino enojado, concentrado. Fíjate que fue para mí el mejor discurso de Mauricio Macri. Jorge ya nos dio un título, la fiesta cambiaria se terminó. Se termina, por lo menos tiene fecha, tiene plazo fijo, no sé si será 2 semanas o 6 semanas, pero esto se terminó porque el Central, con un acuerdo con los buitres, tiene las herramientas o la capacidad de fuego para controlar el mercado. Entonces esto para mí es un dato muy importante. Eso más empieza la temporada de liquidación. De liquidaciones, pero las liquidaciones pueden realizarse o no, porque en la medida de que el mercado exportador crea que el dólar solamente va para arriba, cuanto mucho que tiene un descanso, pero que sigue para arriba, se van a sentar arriba los dólares por más tasa de interés que le paguen. ¿Pero un dólar a 15 y pico, más retenciones, es que no les alcanza? Bueno, no es un tema que no alcanza. Nadie toma la decisión de vender por si te alcanzó o no, sino por si crees que va a seguir subiendo o no. El tema es que la tasa de interés, si bien parece muy alta, es una tasa de interés de corto plazo. Entonces, si vos lo llevás a cuánto vas a ganar, con 3 días que el dólar suba, compensás esa tasa en el mes. Y es lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Entonces, yo creo que esto que vimos esta semana, que por ahí perdés 90 centavos o 70 centavos, esa verdadera incertidumbre que es necesaria en un mercado flotante. Yo he defendido el mercado flotante de los años 70, de la tablita de Martínez. O sea, por eso hablo tan apasionadamente sobre el tema, porque quiero que sea exitosa. Para que sea exitoso, tiene que haber verdadera volatilidad. Volatilidad es que por ahí sube un peso, pero por ahí baja un peso. Entonces, cuando los operadores del mercado... Pero hay que perder la sensación de que ese mercado es para que ganen siempre los que apuestan al mercado. Exactamente. Esto es lo que, los operadores tienen que saber que por ahí pueden perder. Y eso lo saben a partir de esta semana. Javier, ¿cómo hace, después de tantos años de generar y machacar que la deuda es una mala palabra, cómo hace el gobierno para convencer de que ahora, a partir del acuerdo con los holdouts, el endeudamiento puede ayudar a la Argentina? Bueno, es que decir que la deuda es una mala palabra es una estupidez. Yo no entiendo. Y además creer que el desendeudamiento fue una política, no, fue una consecuencia de estar aislado del mundo. Recordemos que se le pagó el 15% a Chávez por alguna deuda, entonces no hubo tal desendeudamiento o política de desendeudamiento. No, hubo endeudamiento interno, digo, y además hubo Banco Central, ANSES. Cuando tenés, hablando de deuda pública externa con privados, que es lo que le gusta hablar a Cristina y la que habló a Kicillof ayer, del 70%, como teníamos en el 2002, claramente es insoportable. Cuando te vas al otro extremo del 8%, también es una tontería tenerla. Yo creo que esto es bastante obvio. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina en los últimos años hubiera mantenido un nivel de endeudamiento razonablemente bajo, que en el mundo es 30%? O sea, 30 y pico tiene Chile, casi 40 tiene Perú, 50 tiene Brasil. 30 es considerado bajo endeudamiento. ¿Sabes cuál hubiera sido la diferencia? En el Banco Central, en lugar de haber habido 30.000 millones de dólares, hubiera habido 130.000 millones de dólares. O sea, qué distinto hubiera sido. No habría habido cepo, no hubiera habido restricciones a las importaciones que generaron pérdida de trabajo, no hubiera habido todos estos dólar ahorro, restricción para girar dividendos, todas esas cosas con 130.000 millones en el Banco Central. O sea, defender haber bajado la deuda más abajo del 30% es inadmisible. Ahora, Javier, ¿y esto cómo se traduce para la gente? Por ejemplo, van a entrar dólares, van a entrar, digamos, deuda, se van a reforzar las reservas. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana?
para el sector público y también financiamiento al sector privado. Debería haber financiamiento hipotecario a largo plazo, a tasas razonables, no a tasas imposibles. Debería haber inversiones extranjeras, porque hay muchos, más allá de la deuda, hay muchas empresas que dicen, este país está en default, tiene embargadas las cuentas, ni sigo analizando. ¿Por qué caímos 6 lugares en el ranking de inversión productiva del exterior en América Latina? Éramos segundos y pasamos a sextos, y porque la cuenta está mal hecha, porque consideran inversión extranjera la reinversión de utilidades cuando no te las dejan remitir afuera. Entonces, tal banco hace un edificio y se considera inversión extranjera, cuando en realidad lo hace porque no se la dejaron llevar. Entonces, va a haber inversión, va a haber financiamiento de todas las obras públicas que está relacionada con organismos internacionales, Banco Mundial, BID. Esto significa cloacas, viviendas, ferrocarriles. Esto le mejora la vida a la gente cotidianamente. ¿Y la inflación? Y la inflación es otra cosa que también está vinculada con esto, porque hoy la totalidad del déficit se financia con emisión monetaria o con colocación de deuda interna de muy corto plazo. Cuando tengas acceso a financiamiento externo, vas a poder tener una política monetaria explícita y ahí va a empezar a bajar la inflación. Y esto creo que es un dato también muy importante que hablaremos mañana en la comisión. Pero, digo, la inflación ahora está a veces en 4 puntos, algunos dicen marzo 5. Hoy en Pergamino ya hubo una concentración de jubilados diciendo que no podían pagar las nuevas tarifas de luz. ¿Vos crees que eso puede bajar? Yo sí, yo estoy convencido que la inflación está perdiendo fuerza. Hay muchísima revisión de precios. Los precios libres, como el de la carne, por ejemplo, o el de la leche, está por debajo de los valores que llegó en diciembre. En diciembre tuvimos varios episodios inflacionarios. Por un lado, toda la herencia, que no es solamente la liberación de los precios cuidados, sino toda la expansión monetaria. Kicillof duplicó la expansión monetaria a partir de mediados del año pasado. Pero además te dejaron las bombas de tiempo del dólar futuro. Bueno, eso es un bombazo. Eso es un bombazo, es una expansión que 62.000 millones de pesos. Puede llegar a ser 70.000, depende de cuáles son los valores de los fin de marzo, pero puede estar cerca de los 70.000 millones de pesos. Entonces, más la devaluación, más el ajuste de tarifas que tiene cierta... genera expectativas inflacionarias, por más que yo creo que también es deflacionario, porque te va a sacar mucha plata del bolsillo y la economía se va a enfriar un poco en los próximos meses, sin ninguna duda. Entonces yo, en este contexto donde la economía se va a enfriar y donde se hayan ya digerido estos ajustes de tarifas, yo creo que en el segundo trimestre y sobre todo en el segundo semestre, la inflación puede llegar a estar claramente por debajo de los niveles actuales. Una pulseada que fue aquellos especuladores o el mercado contra el Banco Central en estos días, y la otra es ortodoxos con moderados y con gradualistas. ¿Usted cree que está bien ir avanzando hacia el gradualismo que ha planteado Prat-Gay, digamos, y que se está imponiendo? Yo no tengo ninguna duda y gobierno? creo que esa discusión es más académica. En la política tenés que ser gradualista, porque los que sostienen, que son muy pocos y no están en el gobierno, no quiero en esto crear ninguna confusión, que habría que bajar el gasto público 30%, un shock fiscal, esos en realidad están aconsejando lo que Cristina querría que hagamos, porque si se hace eso, la derrota política el año que viene es total y por lo tanto van a dejar de venir las inversiones porque van a creer que Macri es un pato rengo. Entonces yo creo que esta idea, y ahí está el gradualismo, de bajar 1 punto el déficit este año, el primario llevarlo abajo de 5, un poquito abajo de 5, es muy sensata. Me parece que hay que ir despacio con eso y hay que tratar que el crecimiento del sector privado permita una reducción del gasto público y no simplemente sacarlos a la calle o cortar los subsidios sociales. Yo no estoy de acuerdo con eso y me parece, insisto, que quienes proponen un ajuste violento de la cuestión fiscal están haciéndole el juego a los que quieren que fracase Mauricio Macri, porque no hay peor noticia económica que Cambiemos pueda fracasar políticamente el año que viene. Si se instala eso, vamos a tener muchísimos más problemas económicos que si vamos por un camino más gradual, pero privilegiando la estabilidad política. Javier González Fraga, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.